Imagina al hombre más poderoso del planeta, un rey cuya voz hacía temblar a las naciones, cuyos ejércitos conquistaban reinos y cuyas manos construyeron una ciudad que desafiaba al cielo. Babilonia, el corazón de oro del mundo antiguo. Su nombre era Nabucodonosor, el hombre que levantó los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo, el hombre que hizo arrodillarse a reyes, profetas y pueblos enteros. Pero un día, aquel que se creyó Dios fue reducido a una bestia. Su corona cayó, su mente se quebró, y el rugido que antes ordenaba ejércitos se volvió el grito de un animal que vagaba entre los campos, comiendo hierba bajo la lluvia. Los hombres lo olvidaron. Su palacio se llenó de silencio, y los pájaros anidaron en lo que una vez fue su trono. ¿Qué puede hacer que el rey más poderoso del mundo pierda la razón y se arrastre como una criatura salvaje? ¿Fue castigo? ¿Fue locura? ¿O fue un acto de misericordia divina? Porque a veces Dios destruye el orgullo no para humillar, sino para salvar. Esta es la historia del rey que rugió como bestia y del Dios que le enseñó que el verdadero poder no se mide en tronos, sino en la capacidad de arrodillarse ante él. Babilonia. Una palabra que aún resuena con el eco del esplendor y la arrogancia humana. Sus muros eran tan anchos que 4 carros podían correr lado a lado sobre ellos. Sus templos se alzaban como montañas de piedra, y en su centro, el zigurat de Etemenanki parecía rozar el cielo, recordando la antigua ambición de la Torre de Babel. Y en lo alto de ese imperio dorado, reinaba un solo hombre, Nabucodonosor II. Sus ojos contemplaban un mundo que le pertenecía. Desde el Éufrates hasta las puertas de Egipto, todo se inclinaba ante su poder. Los pueblos conquistados desfilaban con tributos. Los reyes extranjeros lo llamaban Señor de la Tierra, y los sabios escribían su nombre en tablillas de oro. Era un constructor, un estratega, un visionario, pero sobre todo, un hombre que creía que su mano era la fuente de su grandeza. Cada piedra de Babilonia contaba su historia. Cada jardín, cada palacio, cada estatua llevaba su sello. Incluso mandó grabar en sus muros: yo, Nabucodonosor, el favorito de Marduk, el restaurador de los templos, el creador de la gloria eterna de Babilonia. Y mientras la ciudad brillaba bajo el sol del desierto, sus habitantes creían vivir en el paraíso. Un paraíso construido no por Dios, sino por un hombre que quería ser como él. Pero tras las columnas de mármol y los portales cubiertos de lapislázuli, algo comenzaba a pudrirse en su alma. El orgullo crecía en silencio, como una hiedra que trepa sin ser vista, porque cuanto más alto sube el hombre, más frágil se vuelve su equilibrio. Y aunque Nabucodonosor dominaba ejércitos, tierras y riquezas, no dominaba su propio corazón. La gloria lo cegó, el poder lo embriagó, y la voz de su conciencia fue silenciada por el rugido de la vanidad. Lo que él no sabía era que ya había sido elegido por Dios, no para exaltarse, sino para ser instrumento de su propósito. Porque incluso los reyes que no lo reconocen sirven a los planes del Altísimo. Y así, mientras Babilonia brillaba como oro bajo el sol, el cielo observaba en silencio, esperando el momento exacto en que el constructor del imperio descubriría que su trono estaba hecho de polvo. Todo cambió el día en que llegaron los cautivos de Judá, entre ellos 4 jóvenes distintos a todos los demás: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No eran guerreros, ni nobles de Babilonia, pero había en ellos una sabiduría que no provenía de este mundo. Nabucodonosor los vio como instrumentos útiles, mentes brillantes para su corte, intérpretes del misterio, consejeros para el imperio. Pero lo que el rey no imaginaba era que a través de ellos, el Dios del cielo lo desafiaría directamente. Una noche, el rey soñó un sueño que lo perturbó hasta lo más profundo.
Ninguno de sus magos, astrólogos ni sabios pudo revelarlo, y furioso decretó que todos morirían. Pero Daniel oró, y el misterio le fue revelado. Ante el trono, Daniel dijo con humildad: «No hay sabio, ni mago, ni adivino que pueda revelar esto al rey, pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos». Y así, el joven profeta describió la visión: una estatua gigantesca, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Una piedra cayó del cielo, golpeó los pies y la destruyó por completo. Daniel explicó que la cabeza de oro era Nabucodonosor mismo, el rey de reyes sobre quien Dios había dado dominio. Pero después de él, vendrían otros reinos, y finalmente, el reino eterno de Dios reemplazaría a todos. El rey quedó asombrado, cayó rostro en tierra y exclamó: «Verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes». Durante un instante, pareció comprender, pero el orgullo no muere fácilmente, porque aunque reconoció al Dios de Daniel, no se rindió ante él. Poco tiempo después, ordenó construir una estatua gigantesca de oro macizo, no solo con la cabeza, sino con todo el cuerpo. Era su forma de desafiar la profecía. Era su manera de decirle al cielo: «Mi reino no caerá, mi gloria no terminará». Y así, el rey, que había visto su propio final en un sueño, decidió levantar su orgullo en forma de ídolo, uno tan alto que su sombra cubriría toda la llanura de Babilonia. El desafío había sido lanzado, y el Dios de Daniel estaba a punto de responder. Pasaron los años, y la gloria de Babilonia alcanzó su punto más alto. Los jardines colgantes florecían como un pedazo del Edén, los templos resplandecían bajo el sol, y Nabucodonosor caminaba entre ellos convencido de que su imperio sería eterno. Pero una noche, el sueño volvió, no uno de conquista, sino de juicio. Vio un árbol gigantesco plantado en medio de la tierra. Su copa alcanzaba el cielo, sus ramas daban sombra a las naciones, y sus frutos alimentaban a todos los seres vivientes. Las aves anidaban en él, las bestias descansaban bajo su sombra. Era un árbol de vida, majestuoso, inmenso, indestructible, hasta que una voz descendió desde el cielo: «Cortad el árbol, derribad sus ramas, esparcid sus frutos, pero dejad el tronco en la tierra, con cadenas de hierro y bronce. Sea mojado con el rocío del cielo, y su porción sea con las bestias del campo, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres». El rey despertó temblando. Sabía que aquel sueño no era común. Llamó a todos sus sabios, pero nadie pudo interpretarlo, hasta que, una vez más, Daniel fue llamado a la presencia del rey. El profeta escuchó el relato, y su rostro se tornó pálido. Permaneció en silencio por un momento, luego dijo con voz temblorosa: «Mi señor, ojalá este sueño fuera contra tus enemigos, pero es contra ti». Daniel explicó: «Tú, oh rey, eres ese árbol. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, pero tu orgullo también ha subido ante Dios. Serás apartado de los hombres, vivirás con las bestias del campo, comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna». El salón quedó en silencio. Solo el viento del desierto pareció responder, y aunque el profeta le rogó: «Rey, rompe con tus pecados, haz justicia y ten misericordia de los pobres, tal vez así tu tranquilidad se prolongue», Nabucodonosor no escuchó. Miró su reino y creyó que aún tenía el control. No sabía que el reloj celestial ya había comenzado a correr, y que cuando Dios da una advertencia, no lo hace para destruir, sino para preparar la restauración que viene después del quebranto. 12 meses pasaron, un año entero de silencio, un tiempo en el que la advertencia de Dios
pareció desvanecerse entre los banquetes y las risas del palacio. Nabucodonosor seguía reinando, más fuerte que nunca. El juicio profetizado no había llegado, y eso alimentó su orgullo. En su mente, quizá Daniel se había equivocado. Quizá su Dios no se atrevería a tocar al Rey de Reyes. Hasta que un día, el cielo habló. El rey caminaba sobre la terraza de su palacio, contemplando la inmensidad de Babilonia. Las torres brillaban bajo el sol del desierto. El Éufrates serpenteaba como una cinta de oro, y las multitudes se movían como hormigas al servicio de su imperio. Entonces, Nabucodonosor levantó su voz y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún no había terminado de pronunciar esas palabras, cuando una voz tronó desde el cielo: A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Serás apartado de los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Comerás hierba como los bueyes, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. El silencio se rompió como un cristal. Los cortesanos retrocedieron horrorizados. El rey cayó de rodillas. Su respiración se volvió errática, su mirada vacía. La razón lo abandonó. En un instante, el monarca que gobernaba naciones perdió su mente, y el hombre que se creyó un dios fue reducido a una bestia. Lo vieron huir del palacio, desgarrando sus vestiduras, gritando entre los jardines que él mismo había mandado construir. Su cuerpo quedó cubierto de rocío, su cabello creció como plumas, y sus uñas se convirtieron en garras. Durante 7 años vagó entre los campos, durmiendo bajo la lluvia, alimentándose de hierba, rugiendo hacia el cielo sin entender por qué el Dios del universo lo había humillado de esa manera. Y mientras él se arrastraba en el polvo, el trono de Babilonia permanecía vacío. El imperio más glorioso de la tierra estaba gobernado por el viento y el silencio. Pero Dios no lo había destruido, lo estaba purificando. En la soledad y la locura, Nabucodonosor perdió su trono, su poder, su cordura, pero también perdió algo más: su orgullo, porque a veces, solo cuando el hombre cae hasta el polvo, puede mirar al cielo y ver realmente quién reina allí. Y en los campos de Babilonia, entre el rocío y la hierba, el rugido del rey se convirtió en un clamor de arrepentimiento. El tiempo del juicio había terminado, y el Dios del cielo estaba a punto de devolverle la razón, para mostrarle que la verdadera grandeza comienza cuando uno se rinde. Pasaron los años. 7 estaciones en las que el Rey de Reyes vivió como un animal, sin trono, sin corona, sin nombre. Los campos se convirtieron en su palacio y el cielo en su único techo. Allí, donde nadie podía oírlo, Nabucodonosor fue quebrado, pero no destruido. Dios no lo había abandonado, lo estaba moldeando. Cada noche, mientras el rocío caía sobre su cuerpo, una chispa de lucidez parecía despertar dentro de su locura. Una pregunta lo atormentaba. ¿Dónde está aquel que me advirtió? ¿Dónde está el Dios de Daniel? Y un día, después de tanto vagar entre la confusión y el silencio, algo cambió. El rey levantó su rostro hacia el cielo, no para desafiarlo, sino para buscarlo. En ese instante, algo se rompió dentro de él, el orgullo que había construido muros entre su alma y su Creador. Y en el mismo momento en que sus ojos se elevaron, la razón volvió a él. Nabucodonosor, el hombre que se creyó eterno, cayó de rodillas entre la hierba y dijo: Bendigo al Altísimo, y alabo y glorifico al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y cuyo reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante él. Las palabras que antes salían con soberbia, ahora eran adoración. Su mente fue restaurada, su dignidad regresó, y sus siervos vinieron a buscarlo. El rey volvió al trono, pero no era el mismo. El oro,
Los templos y las murallas seguían en pie, pero dentro de él ya no reinaba la arrogancia, sino una paz que solo nace del quebranto. Nabucodonosor había aprendido que el poder humano no sostiene el alma, que la grandeza no consiste en ser servido, sino en reconocer a aquel que da y quita el aliento. El hombre que una vez rugió como bestia, ahora hablaba como un siervo agradecido. Y así, el rey de Babilonia encontró algo más grande que su imperio: la humildad ante el Dios que reina por los siglos de los siglos. El rugido de Nabucodonosor se apagó hace siglos, pero su historia sigue resonando en los corazones humanos, porque el mismo espíritu de orgullo que lo derribó de su trono sigue vivo en cada generación. El orgullo no siempre viste corona, a veces lleva traje, uniforme o incluso una Biblia en la mano. A veces se esconde detrás de logros, de fama, de títulos o de una aparente independencia que dice: yo no necesito a nadie, ni siquiera a Dios. Así comienza la caída, no con un pecado escandaloso, sino con un pensamiento sutil. Yo lo merezco, yo lo logré, yo soy. Es el eco del Edén, el susurro antiguo de la serpiente que prometió divinidad sin obediencia, gloria sin humildad. Y desde entonces, cada vez que el ser humano se exalta, repite el mismo error del rey de Babilonia. Pero la historia de Nabucodonosor no termina en juicio, sino en gracia. Porque Dios no destruye para humillar, Él quebranta para sanar. No derriba para burlarse, sino para recordar al hombre que el cielo sigue gobernando. La caída del rey es una advertencia, pero también una invitación a recordar que cada respiración es un regalo, que cada victoria pertenece al Altísimo y que toda gloria humana es polvo ante la eternidad. Cuando Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo, encontró algo que el oro de su imperio nunca le dio: una mente en paz y un corazón libre. Y esa sigue siendo la mayor victoria de todas. Reconocer que no somos el centro del universo, que el trono pertenece a uno solo, y que la verdadera grandeza está en servir, no en dominar. El orgullo promete poder, pero entrega soledad. La humildad parece rendición, pero abre la puerta a la vida. Por eso, cada vez que sientas la tentación de decir «yo soy», recuerda al rey que rugió como bestia y al Dios que lo levantó como hombre, porque solo cuando miramos al cielo, descubrimos quiénes somos realmente. El rugido del rey Nabucodonosor se apagó hace siglos, pero el eco de su caída sigue resonando en los corazones humanos, porque su historia no fue solo la de un monarca antiguo, fue la historia de todos nosotros, de cada persona que alguna vez creyó que podía sostener su propio reino, de cada alma que olvidó que toda gloria y poder le pertenecen únicamente a Dios. El rey que gobernó el mundo entero terminó vagando como una bestia, mirando la tierra, comiendo hierba, hasta que finalmente levantó los ojos al cielo. Y en ese instante, la historia cambió. No cuando volvió al trono, no cuando recuperó su corona, sino cuando reconoció que Dios es el verdadero rey. Durante años, Nabucodonosor creyó que lo había conseguido todo: imperio, riquezas, monumentos, poder. Su nombre se alzaba sobre las ciudades, su voz hacía temblar a las naciones. Pero todo eso se derrumbó en un solo momento, cuando una voz descendió del cielo y le recordó que el orgullo humano es una torre hecha de arena. Y mientras él caía, el cielo no celebró su derrota. El cielo lloró, porque incluso en el juicio, el corazón de Dios sigue buscando restaurar. Tal vez tú y yo no gobernamos imperios, pero hay reinos que defendemos con la misma soberbia. Nuestra reputación, nuestro control, nuestros logros, nuestro «yo puedo solo». ¿Cuántas veces levantamos nuestros propios tronos, olvidando que solo hay uno digno de adoración? Y así, como el rey, Dios a veces permite que nuestras coronas caigan, no para humillarnos, sino para enseñarnos a mirar hacia arriba otra vez. Porque cuando Dios te quita lo que te hacía grande, no es para destruirte,
sino para devolverte el corazón que perdiste. Imagina a Nabucodonosor, solo, en medio del campo. Su barba larga, su mente perdida, sus ojos confusos. Las estrellas lo miran, y él ya no tiene nada. Ningún ejército, ningún consejo, ningún aplauso. Solo él y Dios. Y en ese silencio, el rey entiende. No se trata del oro, ni del poder, ni del trono. Se trata de quién eres cuando el reino se derrumba. Ahí es donde se revela la verdadera fe, la verdadera humanidad, la verdadera humildad. El orgullo siempre promete elevarnos, pero termina arrojándonos al polvo. La humildad, en cambio, nos hace caer de rodillas, solo para levantarnos más altos que nunca. Y es ahí donde la historia de Nabucodonosor se convierte en la historia de redención más inesperada del Antiguo Testamento. El hombre que rugió como bestia terminó adorando al Dios del cielo. El rey que se creyó eterno descubrió que su aliento dependía del Altísimo, y el que una vez destruyó templos acabó construyendo una oración. Esa oración todavía habla hoy. Es el testimonio de un corazón que se quebró y que fue sanado por la misericordia divina. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Qué poderosa es esa frase, porque no fue escrita por un profeta, ni por un sacerdote, fue escrita por un rey pagano. Un hombre que conoció el poder, la locura y la gracia. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda. Dios no busca destruir al orgulloso, sino restaurar al arrepentido. No quiere tu caída, sino tu regreso. No quiere verte como bestia, sino como hijo. Así que si sientes que tu vida ha sido sacudida, que todo lo que construiste parece derrumbarse, no te desesperes. Puede que no estés siendo castigado, sino llamado. Llamado a recordar quién eres y quién es Él. Porque el mismo Dios que humilló al rey más poderoso del mundo es el mismo que extendió su mano para levantarlo de nuevo. Y si lo hizo con Nabucodonosor, también puede hacerlo contigo. El orgullo te rompe, la humildad te reconstruye. Cuando el rey volvió a su trono, ya no era el mismo hombre, tenía la misma corona, pero un corazón diferente. Un corazón que ya no buscaba el aplauso, sino la presencia. Y al final de su vida, Nabucodonosor comprendió algo que muchos nunca entienden, que la verdadera realeza no se hereda, se recibe cuando uno se postra ante el verdadero Rey de Reyes. Mira tu vida por un momento, tus victorias, tus planes, tus esfuerzos. ¿Cuántas veces has creído que lo tienes bajo control? Y sin embargo, Dios, en su amor, te recuerda. No eres tú quien sostiene el reino, soy yo. Y eso no es una amenaza, es una promesa. Porque si Dios es quien sostiene tu historia, no importa cuántas veces caigas, Él siempre puede escribir un nuevo comienzo. Hoy, su voz sigue hablando, no desde un palacio, sino desde tu corazón, diciéndote, levanta tus ojos, tu razón, tu propósito, tu esperanza, te serán devueltos. Esa es la promesa de Daniel, capítulo 4. Un capítulo que no termina con destrucción, sino con redención. Porque el Dios del juicio también es el Dios de la misericordia. Así que hoy, antes de cerrar este video, haz una pausa, respira y repite en silencio las palabras del Rey. Yo, ahora, alabo y engrandezco al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos, justicia. Y cuando lo hagas, siente el peso de tu propia corona cayendo al suelo, no porque la pierdas, sino porque se la entregas al único que la merece. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, Reino de Dios, no mi reino. Y si quieres seguir descubriendo las historias ocultas que revelan el poder, el juicio y la misericordia de Dios, suscríbete, porque hay mucho más que el mundo ha olvidado
Pero el cielo aún recuerda. El rugido del rey se detuvo, pero la voz de Dios sigue hablando, y quizás hoy te está hablando a ti.